Muy buenas tardes, gracias Fede. Comenzamos Prohibido Olvidar los martes de 15 a 16 horas por la FM 101.9 en Mar del Plata, después de los 60 minutos de Oscar Ortiz. Muchas gracias también a Oscar. Para escucharnos por internet www.fm1019online.com y nos podés ver y escuchar en YouTube por diferido. Estamos con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Bueno, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, buenas y frías tardes, está bastante nubladito, a pesar de que la temperatura ambiente no es tan ingrata, pero sí claramente estamos en agosto, ¿no? Claro, vamos a hacer la aclaración de que estamos en vivo, ¿no? Hoy estamos en vivo. El destino ha querido que estemos acá hoy, que pensábamos hacerlo diferido, pero de golpes estamos en vivo. Pasaron cosas. Pasaron cosas, diría el expresidente. Claro, claro. Bueno, vamos a contar entonces un poquito cómo va a ser nuestro programa de hoy. Vamos a comenzar como siempre con la columna de Alberto Cortés. Hoy se llama Hiroshima y Nagasaki. Pediatras alertan sobre el peligro de ingerir dióxido de cloro. Bolivia elige. Rusia comienza en un mes con la vacunación. Luego está tu editorial, Pablo, analizamos el 17A. Y después Facundo Castro, el martes 25, hacen la autopsia. Hoteleros dicen que van a trabajar este verano. ¿Y nevará en Mar del Plata? No lo sabemos todavía. Según el Servicio Meteorológico Nacional, sí. Bueno, Hay probabilidades. Sí, sí, Sí. pero... También hay probabilidades que venga un meteorito, qué sé yo. Claro, cualquier cosa puede pasar. Todo puede pasar. Bueno, y vamos a terminar despidiéndonos con los pericos, el ritual de la banana. Tenemos preparada la columna de Alberto Cortés, Pablo. Esperemos que sí. Bueno. Un 6 y un 9 de agosto, hace 75 años, se produjeron los dos hechos terroristas más graves de la historia de la humanidad. En esas fechas fueron arrojadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki las únicas bombas nucleares de fisión estalladas deliberadamente sobre seres humanos con un costo estimado en 110.000 muertes inmediatas, que se duplicaron en unos meses, por radiación, que se prolongaron por mucho tiempo con resultados gravísimos en los sobrevivientes. En Hiroshima, con la bomba explotada sobre el hospital Shima, más del 98% de las víctimas fueron civiles y trabajadores esclavos coreanos, incluso algunos prisioneros de guerra estadounidenses. En Nagasaki, con su bomba estallada sobre la mayor catedral católica de Asia, el porcentaje fue aún mayor. Como bien explica Oliver Stone en los primeros capítulos de su serie La historia no contada de los Estados Unidos, disponible en Internet, varias generaciones de norteamericanos, gracias a Hollywood y otros dispositivos del formidable aparato propagandístico de la dirigencia norteamericana, y también muchos millones más de personas en el mundo, han sido formadas en el mito de que arrojar esas bombas era la única forma de ahorrar cuantiosas vidas norteamericanas que se perderían si Japón no se rendía antes de que fuera invadida militarmente, lo que estaba previsto para el 1 de noviembre de ese año 1945. Totalmente falso. Es cierto que en el desarrollo de la estrategia del almirante Chester Nimitz, comandante norteamericano del Pacífico Norte, de avanzar hacia Japón de isla en isla, la resistencia de las tropas japonesas había sido feroz, casi hasta el último hombre, no solo de militares sino también de la población civil, especialmente en Saipán, en las Islas Marianas y en Okinawa. Pero por otro lado, la dirigencia nipona no se engañaba.
La Segunda Guerra Mundial había tenido ya sus puntos de inflexión. A nivel global, con la batalla de Stalingrado, desde agosto de 1942 a enero de 1943. A nivel de la Guerra del Pacífico, con la de Midway, en junio de 1942. En la primera, el Ejército Rojo Soviético, a pesar de sufrir allí más bajas que las estadounidenses y británicas juntas en toda la guerra, había tenido un triunfo decisivo sobre el ejército alemán, reforzado con tropas italianas, búlgaras, húngaras y croatas. En la de Midway, las Fuerzas Armadas norteamericanas detuvieron el avance japonés en el Pacífico. Luego de esos eventos, la tendencia general en ambos casos había sido el retroceso de las fuerzas del eje, que antes habían estado a la ofensiva y en veloz expansión. El 8 de mayo de 1945 se rindió Alemania. En 1943 había sido derrocado Mussolini e Italia había cambiado de bando. Ya en el mes de febrero de 1945 se habían alzado voces en el gabinete japonés proponiendo buscar un acuerdo de paz. Desde mayo, Japón trataba de que la Unión Soviética no se involucrara en la guerra y que mediara con los Estados Unidos. Lo que era el obstáculo insalvable era la intransigencia norteamericana en aceptar otra cosa que no fuese una rendición incondicional. ¿Cuál era la condición fundamental que los japoneses no estaban dispuestos a declinar? Que no les tocaran a su emperador, Hirohito, el principal símbolo de la nación, considerado un dios viviente. Estados Unidos se negó obstinadamente a aceptar esa condición o cualquier otra. Hoy sabemos que el emperador había sido responsable de muchísimos crímenes de guerra y de llevar al país a la contienda, y tal vez eso podría haber justificado la actitud norteamericana. Sin embargo, paradójicamente, tras la rendición, el emperador fue respetado, protegido de toda imputación por el jefe de la ocupación norteamericana, el general Douglas MacArthur, y siguió ocupando el trono hasta su muerte en 1989. Por otro lado, la caída de las bombas atómicas no fue siendo conocida en Japón, donde reinaba la censura estricta como en todos los países en guerra, más que progresivamente. Además, desde varios meses antes, la estrategia del general Curtis LeMay, jefe de los bombarderos estratégicos, consistía en lanzar devastadores ataques con bombas incendiarias contra ciudades japonesas, construidas en gran parte con madera y papel. En marzo, en un solo día en Tokio, murieron más civiles que en Hiroshima o Nagasaki con las bombas nucleares. 500.000 de civiles japoneses habían sido quemados vivos por los bombardeos convencionales norteamericanos. Mucho más que por las bombas de fisión. No fue por esas bombas que Japón se rindió. Muchos informes de inteligencia estadounidenses y las opiniones de la mayoría de sus generales coincidían en que eran militarmente innecesarias y que no fueron determinantes. En las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam se había convenido que la Unión Soviética declararía la guerra a Japón, a pedido de Estados Unidos, 3 meses después de la rendición de Alemania. Y efectivamente, el día previo a Nagasaki, se cumplió el plazo y las fuerzas soviéticas se lanzaron arrolladoramente sobre los japoneses en Manchuria y otros frentes. Si algo no querían los nipones, era ser derrotados por los soviéticos, que habían fusilado a su propio emperador, Nicolás II, y ser ocupados por ellos, como ya le había ocurrido a media Alemania y a varios países de Europa Oriental. Claramente, la Unión Soviética no avalaría un imperio. Los documentos internos japoneses así lo certifican. Un año antes, en la Convención Demócrata de Chicago, el favorito para acompañar en la fórmula presidencial a Roosevelt, ya enfermo, era el vicepresidente Henry Wallace, un pacifista, anticolonialista y antirracista, que había sido ya objetado por los multimillonarios de la jerarquía demócrata en su anterior nominación, y solo la amenaza de Roosevelt de declinar su propia candidatura lo había mantenido. En 1944, la cúpula demócrata recurrió a toda clase de manipulaciones, sobornos y dádivas hasta lograr dar vuelta a la aplastante mayoría que inicialmente respaldaba a Wallace, en ese momento el político más popular de los Estados Unidos después de Roosevelt. No pudieron imponer a su candidato, James Banks, proveniente del sur racista y objetado por los sindicatos por sus antecedentes antiobreros.
pero lo reemplazaron por un mediocre y oscuro senador de Missouri, Harry Truman. Cualquier parecido con lo sufrido por Bernie Sanders en las internas demócratas de 2016 y 2020 no es pura coincidencia. Cuando Roosevelt murió, en abril de 1945, Truman lo sucedió y designó a Bynes secretario de Estado. El general Leslie Groves era el comandante militar del proyecto de desarrollo de la bomba. Todos ellos tenían en claro, con la posible excepción del presidente, más limitado intelectualmente, que el arma nuclear era innecesaria contra Japón, pero creían que mostrarla en el terreno a la Unión Soviética la volvería más dócil en las negociaciones sobre Europa y Asia. Mientras que Roosevelt y Wallace habían intentado construir una posguerra de paz y colaboración con la Unión Soviética, Truman y los halcones que lo rodeaban pavimentaron el camino, no para hacer más flexible a la Unión Soviética como pretendían, cosa que no consiguieron, sino por el contrario, para la Guerra Fría y la carrera armamentista. La cuestión del armamento nuclear sigue teniendo hoy la política internacional. A principios del milenio había un interesante proceso de acercamiento entre las dos Coreas, con miras a la reunificación. Repentinamente, en 2002, después de los atentados del 11S, el entonces presidente estadounidense George W. Bush definió lo que llamó Eje del Mal, en el que incluyó a Corea del Norte. Al año siguiente, esta se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear. En 2006 detonó su primera bomba atómica y desde entonces utiliza su política nuclear como garantía de que no será invadida, como le ocurrió a otros integrantes de ese supuesto Eje del Mal, y como arma de negociación internacional. La llegada a la Casa Blanca de Trump empeoró todo, también en la agenda nuclear. Desconoció unilateralmente el tratado trabajosamente logrado por Obama, junto con Europa y otros países, con Irán, y comenzó un clima bélico con ese país que aún se mantiene. También se retiró del Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio con Rusia. Hoy, como en 1945, la humanidad tiene por delante dos opciones. Cooperación internacional pacífica, aunque haya y siempre habrá conflictos parciales susceptibles de arreglos diplomáticos, o bien, en el extremo opuesto, un escenario de confrontación donde lo militar y armamentista jueguen un rol central, aunque ahora no sea bajo la forma de guerras mundiales, sino de guerras localizadas en las que las grandes potencias diriman en territorios de terceros países, generalmente periféricos y pobres, sus conflictos con grandes pérdidas de vidas humanas. Muy bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés. Pediatras alertan sobre el peligro de ingerir dióxido de cloro ante los hechos de público conocimiento que vinculan el fallecimiento de un niño de 5 años relacionado con la ingestión de dióxido de cloro. La Sociedad Argentina de Pediatría alerta a la población con respecto al peligro de la utilización de este producto para la prevención y o tratamiento del COVID-19. A través de un comunicado se indicó que la ingestión de este producto no ha demostrado efectos preventivos ni terapéuticos en dicha enfermedad. Su utilidad se limita al uso como desinfectante ambiental en determinadas diluciones del mismo, pero no debe ser ingerido por el ser humano. La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría precisó que se han reportado serias complicaciones respiratorias, digestivas, hepáticas, renales y hematológicas ante su ingestión. Asimismo, dice la Sociedad Argentina de Pediatría, repudiamos la utilización inescrupulosa del dióxido de cloro por parte de presuntos profesionales de la salud que ante la angustia y la incertidumbre de las familias en estos momentos de pandemia por un agente infeccioso nuevo sin terapéuticas curativas farmacológicas, recomiendan sustancias no solamente ineficaces, sino además
con reconocidos efectos tóxicos. Sí, realmente cuesta entender que se tenga que aclarar que no se puede tomar cloro. Realmente cuesta, qué sé yo, toma nafta y después metete el encendedor en la boca y mata el virus, lo que más. Es realmente, esto también habla de cómo está la formación de la gente. Cuando vos te encontrás con gente de 30 años que no sabe leer y escribir, de 20 años que no saben leer y escribir, y te aparecen dos, tres o una danza, y no sé quiénes son los profesionales. A ver, si hay profesionales de la medicina que están diciendo que el cloro hace bien a la salud, ya inmediatamente me imagino que los colegios profesionales estarán sacándole la matrícula, porque aparte Claro. están para eso. Después lo del el tema de la responsabilidad de los medios de difusión, me parece que no hay que soslayarla. Acá tienen una responsabilidad importante. Estamos en una sociedad que en el proceso de empobrecimiento que ha tenido el país, realmente tiene niveles muy bajos de formación. Esto es una realidad. Y si te aparece uno por televisión, también apareció un presidente, el presidente de Estados Unidos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, sí. Ahora, bueno, está Que bien, había el presidente... que inyectarse... Cloro, que se le inyecte él el cloro, Claro. a ver qué es lo que pasa. Realmente no deja de sorprender que la Sociedad Argentina de Pediatría tenga que estar aclarando que no se puede Que no tomar, se puede tomar cloro, un que no se puede... desinfectante. Entonces, tampoco hay que tomar veneno para rata, digamos, tampoco hay que tomar agua servida. Me parece que realmente esto habla de un tocar fondo Sí. en gran parte de la sociedad, cuando le cuesta interpretar, evidentemente, lo que está bien y lo que está mal, porque... me cuesta entender, porque uno era chico y sabía que la lavandina, el detergente, eso no es para tomar. Y que tenga que salir una organización médica a aclarar que la lavandina Que no se puede tomar. no se puede tomar. Claro. Pero también acá falta la mano rectora de los organismos del Estado y también de los propios colegios profesionales que admiten esto. Porque no puede ser que existan profesionales que digan estas cosas y sigan con su matrícula. No puede ser. Bolivia definió la fecha de las elecciones presidenciales. Gobierno, Congreso y el Tribunal Supremo Electoral dispusieron que las elecciones sean el 18 de octubre o antes de esa fecha. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ratificó que el 18 de octubre es la fecha definitiva, inamovible e impostergable de los comicios generales ya pospuestos 2 veces por la pandemia del COVID-19. La ratificación por parte del órgano electoral se produjo poco después de la promulgación de una ley que establece que los comicios se pueden celebrar hasta ese día, pero no necesariamente en esa fecha. Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, señaló que el 18 de octubre se aleja del pico de la pandemia previsto por las autoridades de sanidad para fines de agosto y principios de septiembre y asegura una elección limpia y transparente. El ente electoral emitió una resolución que fijó el 18 de octubre como fecha de la elección en lugar del 6 de septiembre, día que se habían postergado los comicios que estaban primero previstos para el 3 de mayo. El nuevo retraso provocó la protesta de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad, que ya cumplió con 12 jornadas seguidas de bloqueos de caminos, demandando elecciones cuanto antes. Las manifestaciones exigen también la renuncia de la presidenta interina Jeanine Áñez.
La mandataria promulgó una norma que fija el tope para los comicios el 18 de octubre tras su aprobación por el Parlamento. También en esta jornada, aunque la decisión de fijar la fecha precisa recae sobre el ente electoral. Hoy hemos sufrido una traición. Esta ley jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, dijo el líder de la Central Obrera Boliviana, Carlos Huarachi. El sindicalista afirmó que el gobierno y el parlamento se abocaron solamente a resolver el tema electoral y no a la reactivación económica, la educación y medidas contra la pandemia. No, ni tampoco están en condiciones. La verdad, tienen que dar elecciones, que sean elecciones limpias, lo más rápido posible. Exactamente, que ya fueron pospuestas 2 veces, como lo decíamos recién. Está lo de la pandemia también, ¿viste? Pero sí. La situación de Bolivia no da para esto. Que no sé si son tan limpias y transparentes, porque por empezar, Evo Morales está proscripto. Bueno, es lo que hay. Claro. Pero tiene un partido y está bien que Evo no se presente, que se presente el partido. Rusia comenzará en un mes con la vacunación masiva contra el coronavirus. Desde el gobierno aclararon que la vacunación con la Sputnik 5 será de carácter voluntario. En 10 días iniciará la tercera fase de pruebas en la región de Moscú. La vacunación masiva en Rusia contra el coronavirus comenzará dentro de un mes, dijo el director del Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya, Alexander Ginsburg, que desarrolló la primera vacuna registrada en el país contra la enfermedad, la llamada Sputnik 5. El científico, en declaraciones a la agencia oficial rusa RIA Novosti, indicó que la tercera fase de pruebas comenzará como máximo dentro de 10 días en la región de Moscú, con la participación de decenas de miles de personas, entre ellas los médicos que tratan a los pacientes graves con COVID-19. Ginsburg señaló que estos estudios tendrán una duración de entre 4 y 6 meses, pero que ello no será obstáculo para iniciar en un mes la vacunación masiva de la población, que, como declararon las autoridades del país, tendrá carácter voluntario. La vacunación masiva comenzará con algún retraso debido a que la mayor parte de las vacunas ya producidas se empleará en los estudios. Luego el resto se destinará a los ciudadanos. El retraso puede ser de 2 o 3 semanas, quizás un mes. Hay algo para destacar en eso, ¿eh? Primero la prueban en ellos. Sí, los médicos que atienden a enfermos de COVID. Y lo prueban en los rusos. Claro. Que uno puede decir, los tipos van a tener la ventaja porque... No, pará. Vos fíjate que un proceso de creación de una vacuna lleva muchos años. Y acá se comieron etapas a lo pavote. Sí. Primero la prueban en ellos, ¿eh? No mandaron a un país periférico, fabríquenlo ustedes lo distribuyen. Primero lo prueban en ellos. Eso habla, por lo menos, que los tipos se hacen cargo en el cuero propio si esto sale mal. No sé si en todo lado está pasando lo mismo. Muy bien. La Organización Mundial de la Salud recibió con cautela la noticia de la vacuna de Rusia, señalando que, como en el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Pablo, vamos a seguir con tu editorial que se llama Analizamos el 17A. Bueno,
lo que fue ayer fue una manifestación masiva. Uno ha conocido manifestaciones más grandes, más Es chicas, verdad. todas legítimas. No hay que decir lo contrario. Mucha de la propaganda que se hizo es en la base de que, por ejemplo, se le preguntaba a la gente, y algunos hablaban de reforma que estaban en contra de la reforma constitucional, que yo no sé de dónde salió eso, creo que en algún momento lo deslizó Carrió, pero yo no escuché a nadie hablar de reforma constitucional, por lo No, menos del gobierno. no. Otros estaban en contra, había una señora en contra de la vacuna, había Sí, situaciones un variopintas. poco sí, en contra de la cuarentena, en En contra de contra de la la cuarentena, reforma, que el virus no es virus, que la falta de libertad. que la falta de libertad y esto y lo otro. Es cierto, cuando se le pregunta a la gente por ahí balbucea alguna idea, están en contra y no lo saben fundamentar bien. Lo mismo pasa si hubiera existido una manifestación del otro lado, ¿eh? Porque es característico. Cuando se hace una manifestación, ni los propios ni los ajenos, a veces la gente no se sabe explicar bien. Ahora, ¿por qué salen? Salen porque están mal. ¿Se entiende? Esta idea, por ejemplo, de lo que es la reforma judicial, que aparentemente fue el fusible que hizo estallar esta movilización, que tampoco la gente tenía muy claro de qué se trataba, pero estaba en contra porque definían esto como un movimiento del gobierno para conseguir impunidad de tal uno o tal otro, pero tampoco tenía muy en claro, y cuando se le preguntaba tampoco. Eh, Hay también un movimiento anticorrupción. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que impulsó la gente a estar en la calle? Yo creo que lo que le impulsó a la gente es que está mal. Está mal económicamente, está mal en todo lo otro. Que de golpe en la Argentina exista una movida anticorrupción, bueno, a mí esa no me la cuentan, porque en las últimas elecciones el 90% de los votos fueron para gente procesada. Porque procesada está Cristina, también procesado estaba Macri, incluso cuando Sí. asumía el gobierno. Y a Macri lo conocíamos de antes. Entonces, no es que no me vengan a contar de que de golpe somos todos moralistas. Hemos votado lo que hemos votado. Y hay que hacerse cargo de esto porque, a ver, la situación que está viviendo la Argentina no fue provocada por la invasión de extraterrestres. Yo nací en un país donde la pobreza no llegaba al 4% y ahora estamos en el 50%. El camino que hizo desde ese 4,5% de pobreza al 50%, con un 60% de los chicos pobres, es un camino que tenemos que analizar y no empieza con el coronavirus. El coronavirus lo que vino es agigantar lo que ya, o acelerar los procesos que ya estaban en marcha en el país de un profundo empobrecimiento. Siempre no hemos destacado acá hablar sobre el tema energético y pareciera que uno fuera un exquisito de la política que está preocupado por el petróleo, la minería. Cuando nosotros estamos diciendo que están subsidiando las petroleras extranjeras, estamos diciendo que la plata que no está para sostener a la industria, a la pyme, al comercio, a todo lo que estaban ayer en la calle y que se estaban empobreciendo. ¿Se entiende? Entonces, no me vengan a mí ahora con ataque de moralina. En la última elección, el 90% de los votos fueron dados a gente que está procesada y sospechada de corrupción. No fue ningún otro voto para otro lado. Y lo que fueron para otro lado fueron a una lista armada por Luis Barrio Nuevo. Entonces no me hablen de ataques de moralina. Estamos mal, ¿por qué? Porque nos está tocando el bolsillo. Y pudo haber sido la reforma
judicial, pudo haber sido un penal que erró Messi, puede ser cualquier cosa, y ya enseguida nos ponen la calle. Teniendo esto en cuenta, de que las cosas estamos mal y por eso ha salido la gente, independientemente de lo que encendió la chispa. Yo me acuerdo con De la Rúa no fue ni por el corralito ni por el corralón, la chispa saltó cuando él decretó el estado de sitio, que a los que manifestaron no los afectaban. Pero salieron porque tenían los fondos acorralados. Entonces, hay que ser un poquito sincero y decir, no, mira, la verdad que los que están en el gobierno y los que estuvieron en el anterior gobierno, toda gente procesada, porque Macri estaba procesado también. Sí. Lo pusimos, no llegaron, como siempre he usado la misma frase, no llegaron por sorteo, lo votó la gente. Entonces, es lógico que si vos votás de la manera que votás, ¿qué te van a pasar? ¿Cosas buenas? No te van a pasar cosas buenas, te va a pasar lo que no está pasando. Dicho esto, también creo que es necesario, y verlo desde Mar del Plata también, analizar cuáles son las perspectivas que tenemos, porque acá el problema, si la cuestión económica hubiera estado resuelta, de presidente llevan a la payasa Filomena, no les importa. Porque cuando la economía más o menos está pareja, a nadie le importa nada. No le importa lo que vota, no le importa quién es el que vota, si está Filomena, si está Cristina, si está Macri. No, el tema es cuando afecta el bolsillo. Afecta el bolsillo. Ahora, te afecta el bolsillo porque las valorizaciones éticas que hacemos cuando votamos son estas. Entonces, ¿qué querés que te pase? ¿Querés que te pase Claro, cosas buenas? si yo estoy bien, no me preocupa No me quién preocupa esté quién esté. dirigiéndonos como presidente. Ahora, si yo estoy mal, salgo a protestar por todo. Salí a protestar por la reforma judicial que la gran mayoría de la gente no sabe ni de qué se trata, porque tampoco se han interesado en investigar. Están mal porque están mal económicamente, entonces se sale a protestar por todo. Si hubiera una primavera económica, todo esto se olvida y Cristina es una reina y Macri también. O los dos son diablos. Esto también es parte de todos los sectores, porque de una forma todos los sectores han aceptado esta condición, esta falta de ética en la política, y los ha elevado al punto de administrar nuestras libertades y nuestros patrimonios. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno protestaba por el tema de las concesiones energéticas, ¿por qué? Porque un país, estamos discutiendo en la Argentina si hay 5.500, 7.500 millones de dólares de reserva. Una discusión absurda porque 5.500, 7.500 no es nada. Es decir, tenemos 60 días para importar insumos para la industria, por ejemplo. Porque en la Argentina no se fabrica nada. En la Argentina no se fabrica nada. Y entonces hay que importar. Tenemos crisis con el gas. Entonces va a haber que importar gas. ¿Con qué dólares? Cuando entramos en la discusión, que creo que fue también otro disparador, que fue la posibilidad de que no se, aparte del aumento de la nafta, que yo creo que se aplazó por este tema de esta manifestación, Sí. Creo que también se aplazó el tema de ampliar lo que se mal denomina cepo Claro. sobre el dólar, porque no es un problema ideológico el que tiene la Argentina con el dólar, porque de hecho Macri lo sacó y Macri lo puso al cepo. El problema es que no tenemos dólares. Y los dólares que tenemos se precisan para insumos, para comprar insumos para la industria, porque en la Argentina no se fabrica nada. Y nadie le preocupó que en la Argentina no se fabrique nada. Llegamos a gastar hasta 1/3 de la reserva del Banco Central en turismo al exterior como si fuéramos canadienses.
Y los dólares no se necesitan también para las regalías Bueno, de las empresas cuando, extranjeras. cuando nosotros dijimos sobre el tema de el barril criollo, que no sé cuánto nos dieron bola, muy poco. Cuando las empresas privadas extranjeras tienen que exportar regalías, precisa dólares también. Claro. Que incluso ahora se está hablando de darle un nuevo impulso a la nueva ley de hidrocarburos que garantice a estas petroleras a enviar dólares al exterior. Son esos dólares que hay en el Banco Central. Olvídate que vas a hacer turismo afuera, olvídate, porque no hay. Y no es esto una cuestión ideológica, no hay. Ahora, el tema porque cómo llegamos de un país que no llegaba al 5% de pobreza a un país con el 50% de pobreza y con el 60% de los chicos pobres, bueno, eso es lo que hay que discutir. Porque esta es la cuestión de fondo del tema, donde evidentemente en algún lado hay que reconocer que perdimos el rumbo. Esto no es ya, esto ya es un país donde el último que apague la luz. Y lo estoy diciendo no de manera metafórica, ¿eh? Vamos a ver este año, el año que viene, cómo se resuelve el tema de las eléctricas. Porque todos los insumos son en dólares y dólares no hay. Y encima son empresas extranjeras que lo poco dólares que hay se lo quiere llevar como ganancia afuera. Debate sobre si la reforma judicial o no reforma judicial, sobre la vacuna, sobre la pandemia y todas estas cuestiones que estuvieron en la última manifestación. Es claro que no se hubieran dado si la cuestión económica hubiera acompañado. Exacto. Si los IFE se hubieran pagado como se prometió que se iba a pagar, si la industria, el comercio, las pymes hubieran recibido el respaldo que se suponía que iban a recibir, porque dijo Fernández, yo me encargo, despreocúpense, y están cerrando todo, Sí. porque no hay plata para todos. En barajar de dinero, y en esta también trae lo que es la reforma judicial, que la gente está viendo que se están hablando de un montón de temas, pero menos lo que a ellos les preocupa. Y a la gente lo que les preocupa es la cuestión económica. Es más, yo creo que ni siquiera les interesa si moralmente los que nos gobiernan ahora o que nos gobernaron antes les importa. Lo que les importa es estar bien. Porque en algún momento vamos a tener que hacernos cargo de las cosas, ¿eh? Porque no es que llegamos acá de casualidad. Hicimos todo un recorrido desde el 74 que teníamos 4,5 de pobreza al 50 que tenemos ahora. En este barajar de soluciones, las petroleras tuvieron el barril criollo. Este mes se iba a lanzar, por ahí se lanza el mes que viene, el Plan Gas 4. Se llegó a arreglos con las demás privatizadas. Van por la reforma judicial, fueron por lo de Vicentín. Es decir, ¿cuánto de estas cosas tiene que ver con lo que la gente está necesitando? ¿Cuánto de estas cosas tiene que ver con lo que la gente está necesitando? Independientemente que la gente vea o no defina lo que es el tema de la reforma judicial, esto, lo otro, y que algunas cosas parecieran hasta disparatadas, la verdad es que tampoco desde la política se ve o se percibe que se está trabajando en función de solucionar los problemas de la gente. Se ve que se quieren solucionar los problemas de la petrolera, de la privatizada, de algún sector, bueno, con nenas, nenes y niñeces, como quieren. No, con eso no vamos a ningún lado, muchachos. Con un director de masculinidad
en la provincia de Buenos Aires. No, miren, muchachos, Sí. nos No, estamos no. equivocando. Y no es que el tema de género uno sea ajeno o esté en contra de buscar una mayor igualdad, pero hay que terminar con los curros. Claro. Hay que terminar con los curros. Eso es una chantada a Si, todas si luces. las mujeres quieren jugar al fútbol, que jueguen al fútbol, no necesitamos un ministerio para que las mujeres, o una secretaría de Estado para que las mujeres jueguen al fútbol. Se juntan 11 chicas, yo les regalo la pelota si quieren jugar. No hay ningún problema. De hecho, el boxeo femenino existe en Argentina hace muchos años, ganan bien, porque la gente paga para verlas, y no estamos hablando de luchadoras en bikini en el lodo, no, estamos hablando de boxeadoras y algunas muy buenas. Jessica Bob, por ejemplo, a ver, y más masculino que el boxeo, me parece que es mucho más masculino que el fútbol. Y sin embargo, las mujeres agarraron, se calzaron los guantes, los cortitos, se subieron y ahí están boxeando y no le están pidiendo ayuda absolutamente a nadie. Entonces, todo este cúmulo de causas que son justas, pero lo convertimos en una chantada, en una salida para generar cargos políticos, me parece que eso también es lo que ha impulsado la gente en la calle. Gente en la calle que ahora se queja por lo que votó ahora y por lo que votó antes. Porque, vuelvo a repetir, del 4,5% de pobreza que había en el 74, el 50% que hay ahora, hubo todo un camino recorrido. Entonces, está bien la protesta, hay que asumir las responsabilidades de conjunto y el gobierno se va a tener que empezar a preocupar más por las cuestiones puntuales de la gente. Ya le resolvió el problema a las petroleras, ya le resolvió el problema a las privatizadas, ahora quieren resolver algunos problemas propios con la justicia. Bueno, empiecen a solucionarle también el problema a la gente, porque si no, esto evidentemente está creciendo el descontento y razones tiene, aunque no las puedan explicar, o, por ejemplo, de las manifestaciones que se hicieron ayer, no estaba, por ejemplo, ninguna de las que yo planteo. Por ejemplo, la recuperación de los recursos naturales, la recuperación de los recursos energéticos, terminar con los contratos de concesión a las privatizadas. Ninguna de esas consignas estuvieron en esa marcha. Pero bueno, pero la gente sabe que está mal. Y hay que empezar a ver cómo hacemos para que la gente esté mejor. O por lo menos que si no hay para nadie y no para algunos. Con respecto a lo de Mar del Plata, si no fuera por el coronavirus, evidentemente sería una gran temporada. La falta de dólares hace que la economía se mueva sobre dos grandes columnas. La construcción y el turismo, y especialmente el turismo interno. ¿Por qué razón? Porque la construcción y el turismo interno no precisa insumo extranjero. Es decir, no tenemos que comprar nada que sea ningún insumo de afuera, que eso nos saldría dólares, para llevar adelante estas actividades. Sí. Evidentemente, el tema del coronavirus nos parte al medio. Yo no sé qué protocolo van a llevar adelante los hoteles. Francamente, es lo más complicado que veo. No sé cómo se va a desarrollar la nocturnidad en la ciudad. Recordemos que la temporada pasada, Sí. esto ya lo dijimos, la semana pasada, se desmadró todo, nadie pudo controlar ni la nocturnidad, ni lo... No, Sí. se pudo controlar, iba la policía a revisar la heladerita a ver si había bebida alcohólica. No nos olvidemos de esas cosas, mucho menos vamos a controlar el distanciamiento social, evidentemente. Pero creo que a toda costa
Uno, por los intereses empresariales que quieren abrir sí o sí, y otro es la falta del gobierno que se preocupó más por las petroleras que por las pymes. Se va a abrir la temporada. Esto me parece que es una decisión tomada. Que la gente venga a Mar del Plata, eso No, es eso otra es otra cosa. cosa, porque Ah, no, también no, no. se abrieron los restaurantes y la Y gente no fue no va, nadie. Entonces, o va muy poco. o va muy poco. Entonces, nadie lo esperaba. Nadie se imagina una Mar del Plata sin turismo. Miren, los dinosaurios nunca se imaginaron un meteorito. Y hoy resulta que son petróleo. Y los tipos no se imaginaban un meteorito, ¿no? Eran los reyes del mundo. Y bueno, pero esto es así. El tema es, sabemos que la cosa está mal y sabemos que se va a poner peor. Ahora, el tema es los pocos y escasos recursos del país. Vamos a seguir incrementándolo para negocios de empresas extranjeras, vamos a seguir regalando el recurso y encima ponerle plata encima para que se lleve Top Petrol, y Pan American Energy, la Vision Petroleum. Es un disparate. Sí. Sí, explícanos sencillamente qué es el Plan Gas 4. Plan Gas 4 es sencillo, Sí. es subsidio. Para que como no le alcanza a las empresas proveedoras de gas, especialmente a los que tienen la explotación en Vaca Muerta y en otras regiones, entonces, ¿qué es lo que se plantea? La última subasta de gas que fueron para las energéticas que se suspendió, se estableció, llegó a un precio de 2 dólares y medio el millón de BTU. Para ello no le alcanza. Esa plata no le sirve. Claro. Entonces se sentaron sobre el gas. Entonces, ¿qué es el plan gas 4? Garantizarle 3 dólares y medio. Es decir, los 2,5 y nosotros encima le ponemos 1,5 dólares más. En dólares es eso. O sea, garantizarle las ganancias, lo Garantizarle. mismo que se hace con las petroleras. Exactamente. Aparte hay que pagar el gas. Claro. Porque no, lo tenemos que pagar por tarifa y lo tenemos que pagar a través de subsidios. Por eso te digo, y un poco haciendo referencia a lo que se está planteando sobre de que Mar del Plata es una zona fría, que es una zona fría, nuestro clima, cualquiera que vea el mapa de Mar del Plata, el mapa de la provincia de Buenos Aires, van a ver que Mar del Plata está dentro del mar, es un clima marítimo, y se está solicitando el 50% de reducción en el costo de la facturación de gas. Ahora, le digo una cosa, que se lo están pidiendo a Camusi y Gas Pampeana, eso. A ver, a una privatizada le estás pidiendo que te bajen el precio del gas. Olvídate. Si vos querés un precio del gas lógico, pagarlo lo que sale en boca de pozo, que es 2 dólares y medio, y lo que tenés que hacer en principio es terminar con las concesiones. Porque si vos le das a un privado para que te dé un servicio eficiente y económico, y vos encima que es ineficiente, porque la conexión de la línea de la costa de gas todavía quedó ahí, los caños dando vuelta al costado de la ruta, porque si no lo hace el Estado, no lo hace nadie, porque el Estado hace la obra y después viene el privado y saca la ganancia. En ese esquema, jamás te vas a tener ningún tipo de concesión. Te darán el 50% por ahí si vos le garantizaste subsidio por otro lado. Es decir, Claro, la plata que te ahorraste por un lado la vas a gastar por el otro. El privado quiere ganancias. Pero, a ver, y me parece bárbaro el tema que el Estado aparece como el socio bobo, donde gatilla, 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 y después resulta que el problema es el goteo de la compra de dólar ahorro. Si no hay no hay dólares para que la gente pueda ahorrar, me parece bárbaro. No hay. Ahora, no hay para el ahorrista, y si hay para las petroleras, si hay para Camusi y Gas Pampeana. ¿No? Entonces, evidentemente, y es lo que percibe la gente, aunque por ahí
no sé si lo puede interpretar, se está viendo que acá las soluciones son para algunos sectores y para la mayoría que se la aguanta. Facundo Castro, el martes 25 harán la autopsia del cuerpo hallado en Villarino. Una de las zapatillas, que es idéntica a la que llevaba Facundo, se encontró a 30 metros del cuerpo hallado. Los restos óseos quedaron al resguardo de la Policía Federal. Una vez identificados, buscarán descifrar las causas de la muerte. Finalmente, el próximo 25 de agosto, los expertos del equipo argentino de antropología forense analizarán los restos humanos hallados el sábado en Villarino y tratarán de determinar si coincide con el ADN de Facundo Astudillo Castro, desaparecido el pasado 30 de abril tras ser detenido por efectivos de la policía bonaerense. Se fijó siempre el martes 25 como fecha para el inicio de las pericias sobre el cuerpo, pero algunos confundieron ese día martes con el día de hoy, aclaró a Telam, una fuente vinculada a la investigación, luego que durante las últimas horas se mencionara como fecha el 18 de agosto. 4 expertos del equipo argentino de antropología forense viajaron ayer especialmente a Bahía Blanca y de allí se trasladaron al sitio del hallazgo para hacer la recolección de los restos. También se solicitó que el procedimiento sea filmado, que se tomen placas fotográficas y que se autorice la extracción de muestras genéticas para luego remitirlas al laboratorio de genética forense del equipo argentino de antropología forense y otra de iguales características para el cuerpo forense, para el cuerpo médico forense de la Suprema Corte de Justicia. La madre de Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el 30 de abril tras salir de la localidad de Pedro Luro, dijo ayer que hay muchas posibilidades que los restos óseos encontrados pertenezcan a su hijo y que cree que el cuerpo fue plantado en ese lugar. Hoteleros aseguran que se preparan para abrir y trabajar en la temporada. A pesar de las dudas que sembró de cara al verano el ministro de Salud Daniel Goyán, en el sector reconocieron muy buena voluntad del municipio para garantizar la apertura de actividades con protocolos lógicos. Sabemos que va a ser muy complejo, pero nosotros nos estamos preparando para abrir realmente y trabajar con una normalidad diferente, pero tratando de trabajar, sostuvo el empresario Eduardo Palena, que también es vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. Pese a la incertidumbre que generaron las declaraciones del ministro Goyán, Palena fue optimista y resaltó también una muy buena voluntad por parte del gobierno de Guillermo Montenegro para permitir la apertura de actividades durante el periodo estival con protocolos lógicos. Bueno, no solamente depende de Montenegro, sino también de provincia y de nación. Por ahí podrían hacer todos un decreto conjunto dando por finalizada la temporada de coronavirus. Por eso hablo del tema de los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios nunca se imaginaron que iba a venir un meteorito. Ahora vino el meteorito y se lo llevó puesto, ¿no? Y esto es igual. Claro. Vos podés hacer toda la especulación, el dato. Ahora, los protocolos lógicos. Sí. El coronavirus, ¿sabe de qué se trata? ¿Leyó el mismo libro? Porque el problema lo tenés ahí. Y lo tenés ahí porque en una pandemia no es solamente la enfermedad, es todos los problemas que generan alrededor de una infección. Pasó en todas las pandemias.
la del siglo XIII, entre el 40 y el 60% de la actividad económica se paralizó porque la gente abandonaba los campos, la zona de producción, y se iba espantada. Lo que produjo a los pocos meses una hambruna tremenda en Europa. Y, digamos, vos podés definir todo lo que vos quieras. Ahora, al que hay que convencer no es ni a Fernández, no hay que convencerlo ni a Kicillof y no hay que convencerlo a Montenegro. Hay que convencerlo al coronavirus, en todo caso. Que me parece que como que si estamos jugando reglas de tránsito o quién mueve, quién no mueve, la verdad, si bien esto, y hay que admitirlo, estuvo muy mal administrado, como estuvo mal administrado en todo el mundo, porque todo el mundo se le hace cosas diferentes, lo único que le hicieron bien aparentemente son los chinos, porque cuando los chinos dijeron hacemos cuarentena, los tipos rodearon la ciudad con el ejército y el que salía, fusil sanitario, porque eso es una cuarentena, nos guste o no nos guste, todos hicieron otras cosas y hoy Wuhan tiene show electrónico. Sí, sí. Sí. Superaron ampliamente la pandemia. No llegó ni, no se expandió ni por China. No. Ahora, ¿qué hicieron los tipos? Rodearon la ciudad, la sitiaron. Que acá hubiera sido una barbaridad sitiar Capital Federal, pero y no se tendría que haber hecho eso. Por ahí estamos en 153 días, en 89, 87 días que fue Wuhan, hubiera dado más resultado que esto, que aparentemente todo el sacrificio que se hizo con el tema de la cuarentena, ahora se va por la borda. Este domingo se fue por la borda, ya no existe más la cuarentena, no existía hace rato y ya desde el domingo pasado tampoco. Entonces, creo que lo que falta, más allá de que nos convenzamos entre nosotros, hay que convencerlo al coronavirus. Porque ese es el problema, no convencerlo a Montenegro, si Montenegro tiene buena predisposición o no. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que Kicillof está contento con esto? ¿Fernández está contento? ¿Larreta está contento con esto? No están contentos con esto. Los tipos tenían proyectado otras cosas, qué sé yo, bien, mal, tenían proyectado otra cosa. El tema que vos, con toda esta palabrería, el hecho puntual y concreto que es la infección, con eso no se termina. Vamos a ver qué pasa con la vacuna, pero evidentemente no llega para el verano. Pronostican 2 días de nevadas para Mar del Plata, así lo informó el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Las bajas temperaturas, sobre todo en la mañana, se repetirían durante las mañanas y noches de esta semana, pero con una particularidad. Podría haber lluvias y nevadas miércoles y jueves. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, hoy a la noche comenzará un periodo de inestabilidad en conjunto con muy bajas temperaturas en la noche del miércoles y la tarde-noche del jueves. Existe la posibilidad de caída de lluvias y nevadas. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos despidiendo hasta el martes que viene y nos vamos escuchando a los Pericos, el ritual de la banana. Gracias, Fede, y nos vemos el martes que viene. Bueno, hasta la semana que viene.